Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, queridos amigos, una vez más a nuestro informativo teológico, la fe cristiana. Hoy, continuando con el tema de la semana pasada, que vimos la virtud y el sacramento de la penitencia, y en la compañía de Marcos, que está hoy en los controles, porque Mariano se fue a hacer un trámite burocrático, ¿no? Así que lo tenemos a Marcos, gracias por tu compañía. No, por favor, un gusto como siempre. Gracias, Marcos, y además vamos a pedir tu colaboración porque, en fin, Mariano y vos son los únicos alumnos presenciales de esta clase, así que viene muy bien preguntarte o que vos preguntes también cuando surge alguna duda o algo que quieras profundizar o que veas que no quedó clara porque lo dije de un modo medio confuso, me preguntás. Bueno, vamos a estar atentos entonces. Excelente. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de los actos y efectos de la penitencia, ¿no? ¿Se acuerdan que hablábamos que es un sacramento que nos dejó Jesucristo, que es el sacramento de la alegría, el sacramento de la reconciliación, que este sacramento está íntimamente vinculado a la virtud, o sea, al hábito, porque para recibir el perdón de Dios hay que estar arrepentido, no es una cosa mágica, así que uno, ¿no? Sino que realmente uno tiene que tener ese deseo de acercarse al Señor, de reconocer su falta, o sea, la falta, el pecado, para recibir la absolución. Bueno, vamos a ver en primer lugar quién es el ministro, ¿no? Entonces, el ministro del sacramento de la confesión, en primer lugar fueron los apóstoles que recibieron de Jesús, ¿no? A quienes perdonaréis los pecados les serán perdonados, a quienes se los retengan serán retenidos, por lo tanto lo recibieron los apóstoles, luego los sucesores de los apóstoles, que son los obispos, y también los presbíteros o los sacerdotes, que son los colaboradores de los obispos. Ellos ejercen ese poder de perdonar los pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. De hecho, en la fórmula de la absolución dice, yo te absuelvo. Cuando dice yo, el sacerdote no es yo, es Jesucristo, porque en ese momento el sacerdote está en la persona de Cristo. Y así el confesor realiza el ministerio de la reconciliación en virtud de ese poder sacerdotal recibido en el sacramento del orden. Los sacerdotes recibimos este otro sacramento, el orden sagrado o el orden sacerdotal, que es una peculiar configuración con Jesucristo, que está destinado fundamentalmente para la celebración de la Eucaristía y de los demás sacramentos. Bueno, este ejercicio, o el ejercicio de este poder, está regulado por las leyes de la Iglesia y es necesario que el sacerdote tenga la facultad de ejercitarlo. O sea, además del sacramento del orden, tiene que tener la facultad que es como la autorización, ¿no? Por parte de su ordinario, por parte del obispo o del obispo del lugar. Te voy a pedir, Marcos, si me lees lo que dice el número 1465 del Catecismo. Sí. Cuando celebra el sacramento de la penitencia, el sacerdote ejerce el ministerio del buen pastor que busca la oveja perdida, el del buen samaritano que cura las heridas, el del padre que espera al hijo pródigo y lo acoge de su vuelta, el del juez justo que no hace acepción de personas y cuyo juicio es a la vez justo y misericordioso. En una palabra, el sacerdote es el signo, el instrumento del amor misericordioso de Dios con el pecador. Excelente. O sea que ese es el papel que juega el sacerdote o el ministro, ¿no? De hecho, el Papa Francisco nos ha repetido muchas veces que nosotros los sacerdotes realmente tengamos esa capacidad para acoger, ¿no? Para también contener, en fin, evidentemente no diremos que es verdad lo que es mentira o que es mentira lo que es verdad, pero sí hay que ser muy misericordiosos y comprensivos con el pecador, con el pecado, en fin, el pecado justamente es lo que hay que perdonar. Y el Papa Francisco nos decía que justamente la confesión no tiene que ser una sala de torturas, sino que tiene que ser un ámbito donde la persona justamente encuentre consuelo y la fortaleza gracias a ese perdón y esa gracia que se recibe, ¿no? Se recupera la gracia sacramental, ya lo veremos, y también se recibe la gracia, se recupera la gracia santificante y se tiene también la gracia sacramental. Bueno,
Te voy a seguir pidiendo la lectura, Marcos. En este caso es el compendio del Catecismo, el número 309, si me lo puedes leer. Dada la delicadeza y la grandeza de este ministerio y el respeto debido a las personas, todo confesor está obligado, sin ninguna excepción y bajo penas muy severas, a mantener el sigilo sacramental, esto es, el absoluto secreto sobre los pecados conocidos en confesión. O sea, Marcos, vos sabés muy bien que los sacerdotes tenemos una especial obligación de guardar este secreto de la confesión. De hecho, en la historia de la Iglesia, digamos, ha habido muchas barbaridades que en la historia, pero digamos no se conoce algún sacerdote que haya revelado un pecado. O sea, los sacerdotes tenemos una especial obligación y por eso también hay que ser muy cuidadosos. Bueno, ¿y cuáles son los actos del confesor? Bueno, en primer lugar es el que escucha al que se confiesa. Confesar es, no sé, si estuviéramos en el ámbito tribunalicio, porque esto es una especie como de juicio también, ¿no? Entonces uno va y el que confiesa es el que reconoce, ¿no? Reconoce su delito, reconoce su pecado. Entonces el que se confiesa, el sacerdote escucha y también da una penitencia, ¿no? Y al darle la absolución, recitando la fórmula prescrita en el ritual, cuya parte esencial son aquellas palabras, ¿no? Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y así, por medio de este sacramento de la penitencia, el Padre acoge al Hijo que retorna a Él, como aquel que se gastó, que se dilapidó la herencia, no el Hijo pródigo. Cristo toma sobre sus hombros esa oveja perdida y la conduce nuevamente al redil, y el Espíritu Santo vuelve a santificar su templo, o habita en él con mayor plenitud. Efectos. Entonces vamos a ver cuáles son los efectos del sacramento de la penitencia, o de la confesión, o de la reconciliación. Mariano, léeme el número 310 del Catecismo. Los efectos del sacramento de la penitencia son la reconciliación con Dios y por tanto el perdón de los pecados, la reconciliación con la Iglesia y la recuperación del estado de gracia si se había perdido. Exactamente. ¿Y cómo sigue? La remisión de la pena eterna merecida a causa de los pecados mortales y al menos en parte de las penas temporales que son consecuencia del pecado, la paz y la serenidad de conciencia y el consuelo del espíritu, el aumento de la fuerza espiritual para el combate cristiano. Entonces, estos son los efectos principales de la confesión. Vamos a volver para atrás. Entonces, primero nos reconciliamos con Dios y con la Iglesia. Después recuperamos el estado de gracia, porque en un pecado grave, digamos, hemos cortado la amistad, hemos cortado el estado de gracia. Al pedir perdón, lo recuperamos. También, justamente, si teníamos un pecado grave, había una pena eterna, porque quien comete un pecado grave y no se arrepiente, no puede participar de la bienaventuranza eterna, ¿no? Entonces se remite esa pena en los pecados mortales. Y también parte de la pena temporal, porque cuando uno, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, se confiesa de algo grave, se remite la culpa, pero queda como un resto que hay que purificar. Ya lo vamos a ver. Quien se confiesa recupera la paz, la serenidad. Esto realmente es muy impresionante porque efectivamente da una gran paz el poder acercarse, contar las propias faltas y pecados, recibir la absolución y el consejo, ¿no? Y también eso, junto con la paz y la serenidad, el consuelo y el aumento de la fuerza espiritual, porque además de perdón, lo decíamos, es ayuda, es gracia. San José María, escriba de Balaguer, en su libro Amigos de Dios, un libro de homilías, dice: en este sacramento maravilloso, el Señor limpia tu alma y te inunda de alegría y de fuerza para no desmayar en tu pelea y para retornar sin cansancio a Dios, aun cuando todo te parezca oscuro, ¿no? Es una pena que a veces las personas les dé un poco de vergüenza o timidez acercarse a confesarse,
no hay que tener vergüenza. O digamos, sí hay que tener. El Papa Francisco decía que uno no se sorprende de tener vergüenza, porque si no uno sería un sinvergüenza. O sea, que uno tenga vergüenza es lógico porque uno no va a decir las cosas buenas que uno hizo, sino que va a decir justamente los errores, las faltas, las imperfecciones, los pecados, ¿no? Entonces, pero bueno, hay que superar esa vergüenza o esa timidez para recibir también el perdón, la gracia, la paz. Y también el catecismo, léeme Marcos según el número 1470, dice: En este sacramento, el pecador, confiándose al juicio misericordioso de Dios, anticipa en cierta manera el juicio al que será sometido al fin de esta vida eterna. O sea que también de alguna manera esto se va adelantando, ¿no? Sabemos todos que al morir va a haber un juicio particular, luego un juicio final, ¿no? Y de alguna manera ya del sacramento de la reconciliación uno como que ya se va preparando. Bueno, respecto a la necesidad y utilidad de la penitencia. Entonces, en primer lugar, decimos que es necesario para los pecados graves. Y así lo dice el Catecismo en su número 1457, cuando afirma que para los caídos después del bautismo, este sacramento de la penitencia es tan necesario como el bautismo para los que no han sido aún bautizados o regenerados. Por eso, este mandamiento de la Iglesia, todo fiel llegado a la edad del uso de razón, o sea, en torno a los 6-7 años, debe confesar al menos una vez al año los pecados de que se tiene conciencia. Esto lo dice el Código de Derecho Canónico en su canon 989. Y el Catecismo, en este mismo sentido, dice que quien tenga conciencia de hallarse en pecado grave, que no comulgue el cuerpo del Señor sin acudir antes a la confesión sacramental. Y da una excepción, que es a no ser que concurra un motivo grave y no haya posibilidad de confesarse. En este caso, tenga presente que está obligado a hacer un acto de contrición perfecto, un acto de corazón, que incluye ese propósito de confesarse cuanto antes, ¿no? Entonces, volvemos a repetir, para recibir el cuerpo del Señor hay que estar en gracia de Dios. Si uno ha perdido la gracia de Dios por algún pecado grave o por algún pecado mortal, uno tiene que confesarse antes, ¿no? O sea, no alcanza con un acto de contrición perfecta. Salvo que, como dice acá, en un caso grave, ¿no? ¿Cuándo es un caso grave? No sé, por ejemplo, un sacerdote que tiene que celebrar la misa para un montón de gente y no puede confesarse, ¿no? Bueno, hará un acto de contrición perfecta, por ejemplo, digo yo, ¿no? Bueno, respecto de la utilidad de la confesión frecuente, el Catecismo nos dice, a ver, Marcos, te pido, léeme un poco en 1458 del Catecismo. Sin ser estrictamente necesaria, la confesión de los pecados veniales, sin embargo, se recomienda vivamente por la Iglesia. En efecto, la confesión habitual de los pecados veniales ayuda a formar la conciencia, a luchar contra las malas inclinaciones, a dejarse curar por Cristo, a progresar en la vida del Espíritu. O sea, hay obligación de confesar los pecados graves, ¿no? Cuando hay una ruptura. Los pecados veniales son los que no hay ruptura, no se pierde la gracia. Pero conviene confesarse los pecados, ¿no? Porque, digamos, por un lado, porque uno reconoce esos pecados más chicos, pero por otro también porque justamente Dios nos va a ayudar especialmente en estos pecados, nos va a dar una gracia especial para luchar con esos pecados más leves, con esos pecados veniales. Hay un documento que es el ordenamiento sobre la penitencia, ¿no? Y habla justamente al inicio de este ordenamiento, dice que justamente el uso frecuente y cuidadoso de este sacramento es también muy útil en relación con los pecados veniales, ¿no? Y agrega, en efecto, no se trata de una mera repetición ritual de un ejercicio psicológico, sino de un constante empeño en perfeccionar la gracia del bautismo, que hace presente, que hace que de la forma que nos vayamos conformando continuamente a la muerte de Cristo, que llegue a manifestarse también en nosotros la vida de Jesús. Entonces, evidentemente hay que luchar contra la rutina o el acostumbramiento malo de la confesión. O sea, si uno se le ha metido como una especie de rutina, cosa que no es nada fácil, ¿no?
porque habitualmente siempre cuesta confesarse, siempre hay que hacer un esfuerzo, pero bueno, por eso dice el uso frecuente y cuidadoso, ¿no? Cuidadoso, que haya esa delicadeza, que hace mucho bien al alma. Bueno, respecto de cómo es la celebración, ¿no? Este mismo orden u ordo de la penitencia dice que la confesión individual, personal, íntegra, y la absolución del sacerdote son el único modo ordinario para que los fieles se reconcilien con Dios y con la Iglesia, a no ser que una imposibilidad física o moral excuse este modo de confesión. O sea que en principio, salvo algo grave, dice aquí, salvo imposibilidad física o moral, el modo habitual de recibir el perdón del Señor es a través del sacramento de la reconciliación. Entonces, ¿cómo se realiza? Bueno, el sacerdote primero acoge al penitente, o sea, esa persona que se acerca, muchas veces dice esa ejaculatoria Ave María Purísima, y se responde sin pecado concebida, o a veces el fiel dice Padre, perdóname porque he pecado, en fin, con algún saludo. Después el penitente hace la señal de la cruz, que también puede hacerlo el sacerdote al mismo tiempo, y luego el sacerdote le invita a una breve fórmula de confianza en Dios, por ejemplo, diciéndole, el Señor está en tu corazón para que te puedas arrepentir humildemente de tus pecados, ¿no? Es una invitación a que el Señor lo ayude a vivir, digamos, bien este sacramento. Entonces allí el sacerdote puede leer un texto de la Sagrada Escritura, o también se puede haber leído antes, como preparación, y después ya el sacerdote dice, bueno, ¿y de qué te querías confesar? ¿Cuáles serían las faltas para confesarse, ¿no? Y bueno, y uno se acusa de los pecados desde la última confesión que uno hizo. Y si uno pasó muchísimo tiempo sin confesarse, y bueno, dice los que se acuerdan, ¿no? Y además, ya digo, lo vamos a repetir, pero obligación, hay obligación de decir los pecados graves, no es necesario los pecados leves. Pero bueno, entonces el sacerdote confiesa sus pecados, o sea, dice cuáles son los pecados, y el sacerdote lo exhorta o lo anima, o lo ayuda al arrepentimiento, le ofrece algún consejo para la lucha y le da una penitencia, que habitualmente es algo sencillo, es fácil de cumplir, el rezo de alguna oración, alguna visita al Santísimo. Y después el penitente manifiesta su arrepentimiento, su contrición, haciendo un propósito de una vida nueva por medio de alguna fórmula, por ejemplo, Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí que soy un pecador, ¿no? Manifiesta el penitente ese arrepentimiento, y ya después el sacerdote le da la absolución. Una vez recibida la absolución, el penitente puede proclamar la misericordia de Dios y darle gracias con una breve aclamación tomada de la Sagrada Escritura, o bien el sacerdote puede recitar una fórmula de alabanza a Dios y de agradecimiento y de despedida del penitente. Y así este sacramento de la penitencia, que así como puede celebrarse individualmente y personalmente, también puede haber una celebración comunitaria, ¿no? Siempre el confesar los pecados, ya lo diremos, es personal. Pero en la celebración hay toda una preparación previa, ¿no? Porque, digamos, la confesión es personal, la absolución es individual, pero están metidas en una liturgia de la palabra, con alguna lectura, una homilía, un examen de conciencia. Imagínense ustedes, el sacerdote recibe a todos los que se quieren confesar, ¿no? Los prepara, los ayuda con unas lecturas, con un examen, y después ya cada uno pasa, digamos, por el confesionario o algún lugar preparado para escuchar la confesión, y ya cada uno dice, ¿no?, sus pecados, recibe la absolución, ¿no? Y después termina con algún acto también, este acto comunitario que empezó con la lectura, con el examen, termina con la oración del Padre Nuestro y alguna acción de gracias en común. Hay unas normas también sobre el tema de la confesión, y dice que es oportuno que en las iglesias haya siempre un confesionario con rejilla, porque también el penitente tiene lo que se llama el derecho al anonimato. O sea, no hay obligación de confesarse cara a cara, no hay obligación de decir el nombre, no hay obligación ni siquiera de dar la cara. Por eso si uno a veces tiene mucha vergüenza, le cuesta, en la iglesia debería haber un confesionario, ¿no?,
o un lugar ahí donde uno pueda acercarse y confesarse, ¿no? Yo, por ejemplo, te cuento, Marcos, una anécdota curiosa, ¿no? Yo confesé muchos años en un confesionario en la Catedral de Córdoba, porque mis primeros 7 años fueron en Córdoba. Y un día se acercó una persona por el costado, por la rejilla, yo no lo vi, y me dijo, padre, yo no vengo a confesarme, yo quiero hablar un poco porque soy sicario y vine a hacer un trabajo. El hombre tenía una tonada, no sé, colombiana, venezolana. Así que el hombre no venía a confesarse, ¿no? Pero venía a charlar, ¿no? O sea que, bueno, imagínate vos, hablábamos un ratito, le dije que trataba de cambiar de profesión, porque la verdad que como profesión, ¿no? ¡Qué charla! Pero bueno, increíble esta persona, ¿no? Yo creo que no era mentira. También venían algunos locos, venía de vez en cuando, por ejemplo, confesionario, uno que decía que era Jesús, ¿no? Y venía, ¿no?, a darme consejos. En fin, hay de todo. También alguna vez tuve que ir a atender a una persona que decían que estaba endemoniada, no sé si estaba endemoniada o estaba loca, en fin. A veces hay cosas que son difíciles de distinguir, ¿no? Pero esto como para decirte que, bueno, que haya un confesionario, una catedral, una iglesia, donde una persona pueda ir a hablar sin dar la cara, desahogarse, incluso una persona así, ¿no? Una persona que está muy alejada, que no tiene interés alguno en arrepentirse, porque esa persona no fue a arrepentirse, pero bueno, fue a hablar, ¿no? Fue a hablar, y bueno, y estaba este lugar allí discreto, nadie se enteró, ¿no? En fin, así que, y estas normas sobre el lugar para las confesiones las tienen que dar las conferencias episcopales en cada país. No se debe oír confesiones fuera del confesionario, sino por una justa causa, ¿no? O sea que también por una justa causa se puede confesar en otro lugar que no sea en un confesionario. Te conté, Marcos, antes de empezar el programa, que íbamos a hablar un poco de las indulgencias. Quizá a vos te suene porque hubo aquel problema con Enrique VIII, las indulgencias, que era una manera de comprar un lugar para el cielo. Bueno, en fin, yo no sé cuál es la idea que se tuvo en su momento sobre las indulgencias, pero hoy por hoy, las indulgencias son como un regalo que nos hace la Iglesia, premiando algunas acciones con una ayuda especial para borrar esas manchas que dejó el pecado, ¿no? Porque decíamos, uno cuando se confiesa, si tiene una culpa grave, ya no tiene más esa culpa y se le perdona. Pero queda una pena, un resto, de que uno lo tiene que tratar de purificar con la oración, con el sacrificio, con las buenas obras, o también con las indulgencias, que es justamente realizar una actividad que tiene este regalo. Son muchas las acciones que tienen indulgencias. Por ejemplo, rezar el rosario en familia tiene una indulgencia plenaria. Hacer media hora de oración junto a Jesús en el Santísimo tiene una indulgencia plenaria. Hacer un retiro espiritual de 2 o 3 días tiene una indulgencia plenaria. Pero te voy a leer qué es lo que dice. Entonces, primero explica. Entonces dice que la persona que ha pecado necesita no solo el perdón de la culpa por haber ofendido a Dios, ¿no? La culpa si era grave, ¿no? Sino también esa pena que queda, esa pena. Parte se borra en la confesión. Cuanto mejor preparada está la confesión, más parte de la pena se perdona. Entonces, estas penas temporales, que también lo tienen los pecados veniales, se pueden borrar de distinta manera. Y dice el catecismo, la indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa, porque no se ha confesado, que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia, la cual, como administradora de la redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. Entonces, es bueno conocer cuáles son esas, digamos, acciones que tienen las indulgencias. Si uno quiere buscar más información, puede poner en internet indulgencias y encontrará muchos sitios católicos que las explican, ¿no? Cuáles son aquellas acciones. El catecismo también agrega, dice que la indulgencia puede ser plenaria, o sea que borra toda la pena, o parcial, parte, según libere de la pena temporal, debida por los pecados, en parte o totalmente.
Por eso todo fiel puede lucrar para sí mismo, o sea, para la propia purificación, pero también uno puede aplicar o ganar esa indulgencia para los difuntos. Yo voy a rezar este rosario en familia y la indulgencia que puedo ganar la voy a aplicar para un difunto, alguien que se murió recientemente. Bien. Hay un documento de Pablo VI, que es el que regula toda la cuestión de las indulgencias. Ordo es una constitución apostólica, Indulgentiarum Doctrina, del año 67, y dice que para ganar la indulgencia plenaria se requiere, primero, la ejecución de esa obra, de esa acción enriquecida con la indulgencia, ¿no? Y también cumplir unas condiciones generales. ¿Cuáles son las condiciones generales? Primero, confesarse en el marco de la semana, 15 días, un mes, confesarse después de haber hecho esa acción que tiene indulgencia. Comulgar también después de haber realizado esa acción. Rezar por el Santo Padre, por el Papa, y también pedirle al Señor ayuda, ¿no?, para excluir todo tipo de pecado. O sea, uno tiene que buscar ese rechazo al pecado, incluso al pecado venial, no conformarse, no rendirse, no levantar la bandera blanca, sino que decir, no, yo voy a luchar contra los pecados veniales también, ¿no? Por eso dice que se requiere además que se excluya todo afecto, el pecado, incluso el pecado venial. Y si falta esta completa disposición y no se cumplen las condiciones arriba indicadas, la indulgencia será solamente parcial y no será indulgencia plenaria. Bueno, hoy hemos ido más rápido, media hora en vez de 40 minutos, pero aprovechamos para darles con detenimiento la bibliografía, como siempre, el Catecismo de la Iglesia Católica, en los números 1422 a 1484, y como lecturas recomendadas, se pueden buscar ese Ordo Penitencia, que les decía, la exhortación apostólica del Papa San Juan Pablo II del año 84 sobre justamente la reconciliación y la penitencia, un texto precioso que nos regaló el Papa San Juan Pablo después de un sínodo de obispos que trató sobre esto. Y también, como lectura complementaria, la Constitución Apostólica sobre las indulgencias. Esta es de Pablo VI y del año 67. Bueno, hasta aquí nuestro programa. Yo los animo a que, si les surge alguna duda, alguna inquietud, no dejen de escribirme. Lo pueden hacer a mi correo electrónico, que es mi nombre y apellido, juanmariagallardo@gmail.com, si me quieren escribir. Yo tengo un sitio en internet también donde están estas presentaciones. Además, este programa en principio está en YouTube, porque de aquí de hora 60 luego lo suben a mi lista de distribución, así que allí pueden ver los otros programas. Y en mi sitio, que se llama oracionesydevociones.info, www.oracionesydevociones.info, pueden también buscar las presentaciones. O me las pueden pedir a mi correo, yo se las mando con mucho gusto. Bueno, hasta aquí el programa. Dios mediante, el martes que viene continuamos. Me despido enviándoles la bendición, un agradecimiento a Marcos por la compañía de hoy. Y un placer. la bendición diciéndoles que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén.